¿Ya acepta o no acepta todavía Bolsonaro su derrota? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, estoy en el cuartel general de la campaña del presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, a minutos de que tenga su primera reunión bilateral. Va a ser recibido el presidente argentino, Alberto Fernández, como el primer invitado del presidente electo. Mientras tanto, el presidente Bolsonaro llegó hoy a trabajar al Palacio del Planalto, la Casa de Gobierno en Brasilia, y mantuvo el silencio sobre reconocer la derrota que ya la están reconociendo todos sus principales aliados, ministros, exministros y gobernadores electos ayer. Aparentemente se sospecha que una estrategia que podría adoptar Bolsonaro sería la de mantener el silencio sobre las elecciones y dificultar la transición para la asunción de Lula el próximo 1 de enero. Vaya tema, pero ahí tiene ya el apoyo internacional Bolsonaro, ¿no? Perdón, Luis Ignacio Lula da Silva, o sea, se va a reunir con Alberto Fernández. De hecho, ya tuiteó Alberto Fernández la felicitación con una fotografía en donde aparece ahí con Luis Ignacio Lula da Silva. También habló ahí de la Argentina, Cristina Kirchner. Evo Morales, evidentemente, también ya manifestó el abrazo, la felicitación. Miguel Díaz-Canel de Cuba. El presidente Biden ayer, pues reconoció el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. Hay tensión, o sea, hay la idea de que pudiera llegar a quedarse, a aferrarse Bolsonaro al poder de alguna u otra manera, o más bien solamente meter tropiezos, Pablo. Existe una tensión del día después, primero, porque es la primera vez que ocurre en la democracia brasileña que un rival no reconoce la victoria legítima del otro, sin ningún tipo de sospecha sobre la transparencia del proceso electoral. Y segundo, está ocurriendo en este momento, en todo el país, hay 52 puntos de piquetes, de bloqueos de camioneros aliados a Bolsonaro, que fueron beneficiados por unos $5.000 $5.000 reales, unos $1.000 en el último semestre por Bolsonaro, que turbinó la máquina pública con ayudas sociales. Bueno, y estas organizaciones de camioneros autónomos no son sindicalizados, sino son empresarios autónomos que son bolsonaristas, identificados con el armamentismo y con la extrema derecha, están bloqueando 52 puntos en las rutas nacionales. Esto es el momento de máxima tensión del día después, aunque no existe ninguna otra expresión violenta. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto es la primera vez que ocurre. Entonces Brasil se enfrenta a un escenario inédito, como es inédito también que Bolsonaro se convirtió en el único presidente que pierde su reelección. Los tres anteriores, Dilma Rousseff, Lula y Fernando Henrique Cardoso, lograron reelegirse. Entonces Bolsonaro también ha perdido esa cualidad, ¿no? Como jefe de Estado. Te aprecio mucho la información, Pablo, y estamos atentos. Ya en unos minutos más va la primera reunión bilateral, Argentina y Lula da Silva, como pues virtual presidente electo. Estaremos ahí atentos a las reacciones. Gracias, Pablo. Buen día allá en el Brasil. Y me enlazo con Brenda Estefan, nuestra colaboradora en temas internacionales. Gran y admirada Brenda, te mando un abrazo. Oye, ¿cómo leemos todo esto? Hay mucha tensión. No reconoce Bolsonaro, por cierto, muy cuate de Donald Trump, la derrota, ¿no? Al menos hasta este punto. ¿Qué lees? ¿Puede ser que se aferre al poder? ¿Puede ser que no? ¿Qué lees, querida Brenda? Buen día. Buenos días, Luis. Pues en efecto ya se esperaba, porque Bolsonaro a lo largo de la campaña reiteradamente criticó el actuar del organismo electoral y había dicho que si perdía sería porque habría fraude. Aún sin que las elecciones hubieran pasado, él ya estaba acusando el fraude. Por ello nos sorprende su actitud de ayer en la noche y el día de hoy. Es difícil saber qué sucederá en las próximas horas, sobre todo porque sus grandes aliados están reconociendo el triunfo de Lula da Silva, algo que también lo mencionabas, los gobiernos de diferentes países, no solo los de filiación de izquierda, sino en general muchas democracias occidentales, el presidente de Francia desde ayer en la noche, el presidente Biden, el primer ministro Trudeau,
Y esto me parece tiene que ver con la pésima relación que ha tenido Brasil con el mundo a lo largo del mandato de Bolsonaro, de estos 4 años de mandato, que han tenido un resultado bastante catastrófico, más millones de brasileños en pobreza, un negacionismo de la pandemia, 700,000 muertes por COVID-19 y pues una corrupción omnipresente, y a pesar de eso, pues esta enorme polarización. Se me cayó la comunicación con Brenda Estefano, una disculpa al auditorio, a ver qué pasó por ahí, a ver si la podemos retomar rápidamente. Ahorita le quiero preguntar a Brenda, y le doy ahí un poco el contexto, porque la elección ha estado llena de violencia. Por ejemplo, Bolsonaro ha llegado a decir que el Partido de los Trabajadores, el que ahora ganó, el de Lula da Silva, es una plaga que debe ser barrida de la historia. De hecho, en algún momento dijo, vamos, o deberíamos de fusilar a todos los integrantes del Partido del Trabajo. En datos relevantes de violencia, por ejemplo, en Foz de Iguazú, un agente penitenciario llegó a matar a una persona pro Lula da Silva. Empezó un asunto ahí de discordia, empezaron ahí a discutir y terminó matándolo. Ha habido también, pues, bombazos, por decirlo de alguna manera, con bombas Molotov, tampoco es que sean otro tipo de bombas, afortunadamente, pero sí bombazos ahí en eventos de Lula. Ha habido un dron que va encima de algunos mítines de Lula y les avienta porquerías a las personas que están ahí en los eventos de Lula. Hubo otra muerte también que se hizo en la zona de Confresa, allá en el Brasil. En esta gran polarización, que justo ahí fue donde se nos cortó, querida Brenda, ¿qué ves en los próximos días? Porque no ganó con tan amplio margen Lula da Silva a Bolsonaro, ¿o sí? Realmente son un poco más de 2 millones de votos, Luis, la diferencia es menor y desde luego que la polarización no ayuda a una transición tersa. Lo mencionabas bien, una cantidad enorme de casos de violencia entre simpatizantes de uno y otro bando. Los debates de los candidatos presidenciales fueron verdaderamente lamentables, escucharlos era una tortura. Realmente no había propuestas, era una descalificación continua y un ambiente de enorme desinformación, particularmente viniendo desde el gobierno, desde la extrema derecha, en el sentido de que Lula de todo, era alcohólico, tenía un pacto con el diablo, quería cerrar las iglesias, etcétera, y había cuenta de que 170 millones de los 215 millones de brasileños se alimentan principalmente informativamente de las redes sociales. Pues esta realidad alternativa realmente generó una opinión que pues también se plasma en las urnas. Esto nos muestra que a pesar de que en efecto en la elección de ayer pierde Lula, sí estos personajes que promueven la desinformación, que atacan la democracia, son enormes retos para la democracia. Mañana, por ejemplo, hay elecciones en Israel, en donde tenemos un personaje populista, Benjamín Netanyahu, que también está, pues son elecciones legislativas, pero está jugando en la palestra. Dentro de una semana vienen las intermedias de Estados Unidos, donde Trump también tiene, y el trumpismo tiene un papel, y pues estos movimientos se convierten en enormes retos para las democracias. Te aprecio mucho, querida Brenda, por estos minutos aquí en MBS, y bueno, pues vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, a ver qué pasa hoy, si hay alguna declaración del mismo Bolsonaro, y estaremos analizándolo y comentándolo si nos das oportunidad. Te mando un abrazo.